Hola a todas y todos, estamos en nuestro segundo capítulo de Radio en Construcción, que es un espacio que nos hemos hecho virtualmente como Centro Cultural Espacio en Construcción, Centro Cultural y Comunitario, porque este es un espacio que hace 5 años está en el casco histórico de Valdivia, en Arauco, en la calle Arauco 128, en el tercer piso de un edificio patrimonial, realizando actividades sociales, culturales, sociales, siempre de muy fácil acceso y que nos ha mantenido ya varios años trabajando acá. En esta ocasión y en este contexto hemos querido también realizar este espacio de conversación con diferentes personas. En el primer programa nosotros les señalábamos que estábamos conversando sobre, en un contexto bien particular, que era el estallido social, un ciclo, un momento político que se abrió el 18 de octubre del año pasado. Para seguir profundizando esa conversación, seguir hablando de lo que se viene el 25 de octubre, estamos con dos mujeres, dos profesionales, dos luchadoras, feministas, que vamos a profundizar sobre qué significa, cuál es la importancia del 25 de octubre y sobre todo poner la mirada sobre lo que se viene o sobre lo que no está generalmente en el debate público. Para eso estamos con Camila Matar, quien es abogada y de la Defensoría Comunitaria. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos también con Karen Alfaro, quien es historiadora, académica de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Red de Historiadoras Feministas. ¿Cómo estás, Karen? Hola, buenas tardes a todos y todas y gracias Nicolás por la invitación. Muy bien. Esta es una invitación que hacemos desde el equipo de Espacio en Construcción, que son muchas más personas. El primer programa ya estábamos todos y nos presentamos, contamos un poco qué nos había pasado con el 18 de octubre, que cambió también, le dio un giro al centro cultural, pero entendemos que le dio un giro al país, a la sociedad. Y queríamos invitarlas a quizás a responder y a acompañarnos en esta reflexión que iniciamos, a ver si nos ayudan. ¿Qué pasó en el estallido social que invitó a una mayoritaria parte de la población a sumarse a lo que se llamó una protesta transversal, profunda, que impugnó a la clase política, a un modelo económico y social, en cómo se ordenaba la sociedad? ¿Qué nos pasó quizás culturalmente? Ustedes que están ahí constantemente en todos esos movimientos. ¿Karen? Sí, yo, bueno, primero creo que el estallido, claro, más que un inicio, es un punto de llegada de una acumulación de fuerza social de más largo plazo. Que yo creo que, sobre todo desde el 2000, ¿cierto? Con la movilización de los estudiantes secundarios, la revolución pingüina, también la revolución feminista, ya más cercanamente, pero fue esa acumulación y esos movimientos sociales más amplios los que pusieron en evidencia, en el fondo, la crítica radical al neoliberalismo. Y hay en ese proceso un aprendizaje y una construcción, yo creo que una nueva cultura política. Entonces, en términos culturales, esta cultura política de los movimientos sociales, de los estudiantes, no se ven reflejados en el fondo en la cultura de la transición, que comprende la política solo como la política institucional, que excluye, ¿cierto?, a las grandes mayorías en el ejercicio de la participación, que es profundamente antidemocrática y que además instala el miedo respecto a la participación. Entonces, yo creo que hay un cambio en la cultura política y que ese fue un aprendizaje que se da fundamentalmente a partir del movimiento estudiantil y el movimiento feminista. Movimiento estudiantil que no inicia solo el 2011, claro. Tiene una historia que la antecede, sí, probablemente desde la dictadura, sí, no desde el 90. Tú y yo fuimos parte del movimiento estudiantil y probablemente, para mí por lo menos, fue una cuna de escuela de aprendizaje. ¿Tú cómo has vivido toda esta trayectoria, incluso de tus luchas? ¿Cómo observaste este estallido y qué reflexión te ha provocado? Sí, bueno, de hecho me estaba acordando de eso mientras hablaban del 2011, que fue la época en que yo estaba en plena universidad porque yo entré el 2009. Entonces yo no estuve en la revolución anterior, pues me tocó cuando estaba en el colegio la pingüina y después en la universidad. Entonces en esa época era mucho más difícil, o sea, me acuerdo también que un pequeño grupo de estudiantes de Derecho estábamos, por ejemplo, hablando de la Asamblea Constituyente y éramos pocos.
Y yo decía, chuta, ¿qué onda? Pues como que esa no era la demanda en ese momento tampoco, tal vez no estaba todo, no pasó todo lo que tuvo que pasar después, pero en ese momento es como que estaba ahí, como que iba a explotar algo, pero no explotó como tenía que ser. Después igual no pasó nada con las reformas que se hicieron, entonces igual ese momento para mí igual me marcó políticamente. Y fue bonito igual el proceso de haber estado ahí participando en las tomas y trabajando, hablando también de la Asamblea Constituyente, que en esa época no se hablaba mucho. Entonces fue bacán, po. Y luego cuando pasó lo de la revuelta de octubre, fue igual como emocionante, yo creo que para muchos de nosotros, ver que ahora todos, todas y todos estábamos en las calles y que ya no eran los puros estudiantes, porque había como una visión de la gente como, y estos cabros que no estudian y no hacen nada y quieren todo gratis. Y entonces ahora tú ves que todos estaban en las calles, todas y todos, personas que no eran politizadas necesariamente, o que no participaban en política o partidos políticos, y fue algo que yo creo que nos marcó un hito histórico en Chile y me tocó justo vivirlo y fue como, no pensé que iba a haber ese despertar en la sociedad, no pensé que lo iba a haber. Yo igual soy más como crítica, como un poco más ácida con mis críticas hacia la sociedad en general, entonces no confiaba en eso, no confiaba en que las personas iban realmente a despertar en el sentido de darse cuenta que esa mentira de libertad que supuestamente vivimos, que en realidad el modelo neoliberal, esa mentira de libertad, se dieron cuenta que no era así, porque no éramos realmente libres, que no teníamos derechos sociales asegurados, en este caso por la Constitución, y que vivíamos además bajo un sistema casi de esclavitud. O sea, para mí es un tipo de esclavitud la forma en que estábamos viviendo y Chile siendo como el ejemplo el oasis. Claro, ¿no? El oasis en Latinoamérica. El jaguar de Latinoamérica. El jaguar, claro. Y eso es una mentira, pues todos nosotros sabíamos que eso era una mentira y qué bueno que ahora todas y todos, trabajadores, adultos mayores, familias así como clase media, porque también estoy de acuerdo que obviamente no existe la clase media, sino que la gente pobre que estudió, que pudo acceder a educación y que vive endeudada. Esa es la clase media. Sí. Entonces, la verdad que igual me emocionó el proceso, también participando en asambleas, cabildos. Entonces fue súper interesante conocer también más personas, dirigentes sociales. Y lo más importante que yo creo es que nos surgió del poder político, no hubo ese momento como de que nos acallaran en ese sentido, sino que fue la misma ciudadanía de forma muy espontánea que salió a las calles a exigir sus derechos con mucha claridad. Y eso, el punto que a mí me interesa, que es como un cambio cultural, como comentaban. O sea, ya un tema de como apertura de conciencia, tal vez llamarlo, y eso es maravilloso. O sea, a nivel humano, como que lo veo a nivel como de crecimiento y también de desarrollo, que la gente pudo darse cuenta por fin, ya no me siento minoría, pues, como de los pocos que andábamos regañando, no, ya no es así. Entonces, la verdad que el proceso ha sido muy enriquecedor en ese sentido, a pesar de todas las violaciones sistemáticas a derechos humanos que ha cometido el Estado de Chile en todo este tiempo. Claro. A mí me pasa que, claro, tiene muchas características este estallido, revuelta, revolución. Ahí ustedes quizás podrían identificar si es precisamente cuál de esas 3 o 4 categorías puede ser, que es un tema muy interesante. No es una discusión baladí. Claro. Pero es una cuestión un fenómeno que sucedió sin líderes políticos o de partidos políticos, para ser más preciso. Porque sí se reconoce en referente. Pero ahora quiero invitarles a reflexionar sobre una cuestión que leí hace muy poco. Tiene que ver con que con este inicio del estallido también se abrió una puerta, que es este proceso constituyente. ¿Dónde podemos señalar el inicio? No lo sé muy bien, pero probablemente es el 18 de octubre. No tanto es el acuerdo del 15 de noviembre, que también podríamos hablar de eso. Pero leí hace muy poco que decían que se señalaba de una persona que era parte del gobierno de Michelle Bachelet II, que el proceso constituyente había iniciado en 2016.
con el proceso constituyente abierto desde la institucionalidad. Pero tú señalaste algo, que en las discusiones en el 2008, 2009, ya estaba ese tema. Y no se iniciaron tampoco el 2008 o el 2009. Venía probablemente, la impugnación a esta constitución comenzó en dictadura también, cuando se generó ese acuerdo a cuatro paredes. Vi en informe especial que Ricardo Lagos ya señalaba él como outsider o impugnaba ya ese acuerdo que hizo Elwin. Entonces, este movimiento constituyente, todo esto es un acumulado de muchas décadas. ¿Qué les parece eso? ¿Cuándo inicia? ¿Ustedes dónde fecharían? ¿Quiénes son los responsables de que cambiemos la nueva constitución? ¿Es verdad que se puede fechar en 2016? ¿Es impreciso? ¿A quién hay que probablemente decirle gracias por esto? Aparte. Yo creo que al pueblo fundamentalmente, porque en definitiva lo que ocurrió es que esta, digamos, crítica al neoliberalismo comienza a partir de movimientos sociales y actores específicos y se va ampliando al conjunto del pueblo, porque se produce también como un agotamiento de la fuerza histórica. O sea, la gente ya no da más, o sea, es como ya la gente se está muriendo en los hospitales, la gente está no alcanzando a vivir, o sea, cuando se pone al límite la posibilidad de vivir, es cuando ya ves que el neoliberalismo es incompatible con la vida, que se produce la ruptura con la política de los consensos. O sea, se produce una ruptura con el pacto transicional, o sea, con el pacto de la transición que pensaba que era posible, ¿cierto?, la convivencia con neoliberalismo, ¿cierto?, con una democracia espectadora o democracia neoliberal. Entonces yo creo que eso, bueno, es difícil ponerle una fecha porque es un proceso bien largo. Pero sí creo que el 18 de octubre fue, o sea, y por algo un estallido, porque es una acumulación de fuerza histórica y también de expresión de ese descontento y de ruptura en el fondo con la clase política y la política institucional que ya no representaba. Entonces, en ese momento lo que se produce es que el poder soberano y popular radica nuevamente en el pueblo, en la mayoría, ¿cierto? Entonces, la única forma, y lo podemos discutir más adelante, la única forma de que ese poder se exprese es a partir de esta voluntad de transformar aquella institucionalidad que ya no lo representa y la clase política que tampoco lo representa. Bueno, está la expresión también en el plebiscito, ¿cierto?, que súper baja participación, o sea, da cuenta de que hay un agotamiento con la política institucional formal y también, o sea, la expresión en el fondo de que la población, el pueblo ya no puede vivir en estas condiciones. Pero, Cami, se interpretó de forma correcta, pongo ahora el tema del acuerdo, que abre formalmente o institucionalmente esto. A pesar de todo lo que tú señalas, está eso. ¿Se interpretó de forma correcta el sentir o las demandas que habían en el estallido, a pesar de no haber líderes, petitorios? Claro. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, yo concuerdo igual con la misma idea respecto a que este proceso de forma natural se impulsó por el pueblo. En el fondo volvimos a esta idea de que el poder soberano radica única y exclusivamente en el pueblo y solo el pueblo puede darse la base política, ¿cierto?, el pacto social político que implica una constitución. El pueblo es el único legitimado para hacerlo, porque representa el poder constituyente, es un poder originario, es un poder exclusivo, unitario. Entonces, eso se dio de forma natural, así. Y eso es lo que para mí es legítimo en parte del proceso. Ahora, el acuerdo que pactaron los partidos políticos sí fue una traición al movimiento, la mayoría lo siente así, la forma en que se hizo, ¿cierto? Además de lo que pasó con el Frente Amplio, con Se Boric. quiebra el Frente Amplio, claro. ¿no? La salida de Jorge Char. Claro. Bueno. De hecho, nosotros, como que nuestra generación es la del Frente Amplio, que nosotros casi que teníamos la esperanza ahí, pero pucha, pasó esto que quebró las confianzas. O sea, es muy complejo y al final te das cuenta que, claro, era una crisis de representatividad de quienes se supone, valga la redundancia, que nos representan, porque nosotros los elegimos y le entregamos un mandato de representación, pero eso es una democracia que no sirvió. Nosotros, lo que el pueblo pide en el fondo es participación política directa, participación ciudadana, que sea vinculante, que realmente podamos tomar decisiones sobre nuestro futuro y que no lo hagan otros.
Entonces, bueno, el pacto que hicieron los partidos políticos, la forma yo encuentro que fue totalmente ilegítima, obviamente como para lo que estaba demandando la ciudadanía, que lo que pedía era una asamblea constituyente. Claro. No un proceso institucional como el que llevaba Bachelet. Claro. Bueno, el de Bachelet fue incluso más Y institucional aún, sí. más conservador, podríamos decir. Claro, porque igual esta idea que hicieron de convención constituyente es bien parecido a una asamblea constituyente si es que elegimos a los convencionales, sí. Claro. Porque si es la mixta, no, ahí ya yo creo que perdería toda legitimidad del proceso, incluso de pensar en qué resultaría de si fuera mixta, cómo resultaría esa constitución. Tal vez deberíamos votar rechazo, no sé. Entonces, ojalá saliera la convención constitucional, pero bueno, ese proceso en la forma que se hizo no estuvo bien, pero de todas formas, tal vez ahí me viene lo abogada, ¿cachai? Si tú no estableces reglas para poder llevar un proceso constituyente, no lo puedes hacer, porque no podemos quedarnos en el idealismo de que vamos a estar en asambleas amplias, no sé, en todos los lugares y que vamos a canalizar y vamos entre todos a redactar una constitución. O sea, tiene que haber un proceso, un reglamento interno que se lo dé la misma asamblea, pero en este caso no, lo impusieron con las mismas normas ya existentes de votaciones populares, con las normas que ya existen para los procesos de elecciones y el tema de los 2/3. Bueno, quizá ahí vamos a ir hablando más, pero todas esas cosas que tiene, todas las trabas, las trabas para que el proceso sea legítimo, es lo que hasta ahora uno puede criticar, pero yo creo que hay que ser parte también para lograr dar vuelta a eso también. Claro. Aquí tocamos yo creo que Karen lo señalaba como esta ruptura o quiebre definitivo, porque era igual, se venía desarrollando desde el 90 el quiebre entre ciudadanía y partidos políticos o élite, ¿no? Como élite política o representación, que puede ser peligrosa o nos lleva de alguna forma no sé si es como al abismo, no sé si es tan catastrófico, porque cuando mueren formas de representación, uno supone que deberían nacer nuevas y mejores. Sobre todo como al alero de este imaginario que nace de superación de este modelo de desigualdad. Les quiero preguntar si en relación al rol de los partidos y también al rol no solo de los partidos políticos que firmaron un acuerdo, hubo también un impulso como de la sociedad civil, de las organizaciones populares, sociales y políticas, que tras este estallido generaron una serie de cabildos autoconvocados, lo cual fue muy maravilloso haberlo vivido. Aquí, a donde estamos nosotros ahora, en este salón, se realizaron una decena de cabildos, pero lleno, este salón estaba llenísimo. No sé de dónde salían tantas personas, pero sobre infancia, sobre bosque, sobre cuenca, y solicitaban este espacio para discutir. De esos cabildos, ustedes sabrán, se armaron propuestas, informes, evaluaciones, no de gente que no solo sabía, sino que ha luchado porque esos temas sean relevantes. Estamos hablando del agua, la propiedad, derechos de todo tipo, pero eso no está reflejado probablemente en ese acuerdo. Insuficiente o no, formalmente, institucionalmente, se abrió este camino, con todas las insuficiencias que conocemos, con esta semiapertura a la ciudadanía, donde hay que armar una lista con determinada cantidad de firmas frente a notario para que los independientes puedan tener representación en esta convención constituyente. Los partidos sí o sí, probablemente por su naturaleza o espíritu, tienen como esa cuota de poder. No pueden perderlo, sino podrían desaparecer. Les pongo todos estos antecedentes para saber su opinión sobre cómo observan este momento, el rol de los partidos políticos. Si es que se acaban, por ejemplo, los partidos políticos, ¿hay nuevas formas para organizarse o es muy ilusorio y tenemos que entrar a una transición para salir de esta transición? Es como progresivamente tenemos que hacernos de nuevas formas, ¿o acaso hay que construir nuevos partidos políticos? Y en todo caso, en toda esa discusión, ¿cómo caben las organizaciones con sus propuestas? Que al parecer en este proceso están quedando un poco de lado. Sí, yo creo que el gran problema es que precisamente los partidos políticos
en su conjunto, les cuesta pensarse fuera de este modelo de democracia y no conciben, por miopía, ignorancia en otros casos, otras formas de construcción democrática. Y la forma como ellos la conciben es esta, claro, democracia de espectadores, democracia restringida, democracia donde los canales institucionales son la única vía y forma de participación. Y además son clasistas, ¿ya? Entonces, Boric, ¿cierto?, cuando dice que arriesgó su capital político, ¿cierto?, con el acuerdo, lo que hace en el fondo es poner en evidencia, ¿cierto?, su restringida mirada de la política como ganancias electorales, ¿cierto? Claro. Y que el único fin, en el fondo, de la participación política y de la democracia sería la participación electoral. Entonces, claro, uno, o sea, más que un error político, es un error histórico el acuerdo por la paz y nueva constitución. Un error histórico que yo creo que, las futuras generaciones van a ubicar y jugar debidamente, porque yo creo que la clase política progresista desaprovechó, y los partidos progresistas desaprovecharon la posibilidad histórica de hacer una asamblea constituyente popular, ¿cierto?, donde pudiéramos tomar aprendizaje de otro momento histórico, precisamente para garantizar una participación amplia de la masa, de los sectores de la ciudadanía en su conjunto, independientemente de la ciudadanía formal, porque este modelo de democracia tiene estas contradicciones. O sea, los estudiantes, los que saltaron el torniquete, los que estuvieron en el metro, claro, quedan excluidos del proceso y el itinerario formal que se firmó en el Acuerdo por la Paz. Entonces, esa democracia contradictoria, excluyente, antidemocrática, en definitiva, es la que tenemos que salir. Entonces, el itinerario que se fijó es dentro de los mismos marcos de ese modelo restringido. Y eso es lo que a mí me parece que no solamente es lamentable, enjuiciable, y también, sobre todo, nos da un aprendizaje para estar alerta, y donde el movimiento social y la participación social debe acompañar este proceso. No podemos entregar, ¿cierto?, ni a la clase política, ni solamente la participación electoral va a garantizar el desarrollo del proceso en su conjunto. Entonces, Karen, antes de pasar, quería añadir una pregunta que me surge a partir de lo que estás señalando, que tiene que ver que todo es... La idea de abrir democráticamente el proceso y generar una asamblea constituyente creo que era lo que deseábamos todos. Por eso al otro día del acuerdo probablemente es impugnado. Y sucede todo lo que... O sea, todas las críticas se suscitan. Pero al otro lado, o sea, en Chile no conviven solo los que queremos democracia y un modelo de derechos, sino conviven fuerzas muy oscuras en la historia que Mónica González les habla como la conjura, ¿cierto? Y que probablemente hemos visto, yo me paso quizás el rollo, pero a veces observo como esas hebras que se siguen moviendo en el ejército, en carabineros, poderes políticos y económicos que confabulan para que cosas no sucedan. Y están esas fuerzas oscuras y probablemente si se impulsaba acaso un poco más esa línea, no se pasaba quizás un límite de convivencia democrática que es la de la transición. Y quizás estaba también esa amenaza, ¿se puede decir o no? O sea, yo creo que en este caso habían dos amenazas. O sea, por una parte, yo creo que hay un miedo al pueblo, hay un miedo al poder popular. Y ese miedo al poder popular se debe en gran medida a cómo, como país, no hemos recuperado la hebra histórica de la unidad popular. Por el contrario, o sea, dejamos de hablar de pueblo, dejamos de hablar, ¿cierto?, con no solamente las categorías de la unidad popular, sino de proyecto histórico. O sea, hoy día se vació la sociedad, ¿cierto?, de esa vocación de poder, de derechos sociales. Entonces, yo creo que la clase política y los sectores progresistas, por una parte, tenían miedo de este poder popular que emergía, y por otra parte, claro, la presión, ellos dicen que no se siguieran violando los derechos humanos, ¿cierto? Pero yo creo que ahí era nuevamente caer precisamente en esta extorsión del pacto transicional, ¿cierto?, que era el miedo a los militares, que es como desde los primeros años de la transición en adelante, es, oye,
la dictadura o los militares pueden salir nuevamente a las calles, y eso ha sido una extorsión permanente. Entonces yo creo que la única forma de recuperar el poder es saliéndose de estos marcos, rompiendo con estos pactos de la transición, y sobre todo yo creo que los partidos políticos tienen el gran desafío de recuperar sus principios democráticos, los partidos políticos y su relación con los movimientos sociales. O sea, los partidos políticos son necesarios, ¿ya? Y su relación con los movimientos sociales es también una relación histórica. El problema es que los partidos políticos durante el proceso de la transición se fueron transformando, ¿cierto?, en agencia, empresa, no sé, una pyme, cualquier cosa. No tienen base social, no tienen vínculos, ¿cierto?, con los sectores, con la amplia masa, o sea, no tienen base social. ¿Quién milita hoy día en partidos políticos? Entonces, esa desafección, no comprensión y transformar como todo, ¿cierto?, en el neoliberalismo la política se transformó en una carrera en sí misma, en un negocio. Y eso tiene las consecuencias que tiene. Entonces hay que recuperar no solamente la legitimidad de los partidos políticos, sino que junto con eso hay que recuperar proyectos políticos que permitan a la ciudadanía también encantarse con los partidos. Claro. Camila. Y por eso el Partido Comunista sigue siendo el partido histórico, porque porta un proyecto de larga. Entonces podrán haber cometido todos los errores y las críticas pero ese ethos lo sigue manteniendo, y por eso tiene militantes de base. Claro, militantes vieja guardia, ¿sí? Pues, claro, cuadros. Sí, pues bueno, siguiendo esa idea, claramente los partidos políticos tienen que democratizarse mucho, obviamente tiene que haber una reforma en ese sentido, y también tomar el otro lado de que en el fondo este proceso que estamos viviendo, este proceso constituyente, no nos otorgó los partidos políticos ni el acuerdo por la paz, viene directamente de la iniciativa del pueblo. Por lo tanto, no necesitamos que nos digan cómo, cuándo, sino que esto que se dio, obviamente el proceso del plebiscito sí es importante. Yo creo que sí hay que participar y votar, ir con candidato independiente, y ojo que se reformó finalmente, creo que todavía no sale como ley, sí, pero está ya casi listo. Casi. Sí, por lo de reducir a 0,2 la cantidad de firmas para el candidato, y que puedan hacerlo virtual, con clave única. Súper. Entonces, claro, ahí ya por ahí mejora un poco el tema, además de la paridad que se ganó con mucho esfuerzo Faltan los escaños reservados para pueblos originarios. Y los pueblos originarios faltan. Claro, entonces todas esas cosas le quitan legitimidad al proceso. Pero lo que iba a decir es que es muy importante y me parece muy positivo que por fin de nuevo estamos participando en política. O sea, ese miedo que se tenía a participar o a decir que una opinión política en la mesa, es un tema cultural también que estaba muy arraigado. Y yo creo que, bueno, nuestra generación también fue una de las que salimos así como con total libertad a decir, no, pues esta realidad no es la que queremos y no es justo, y en el fondo eso ya es un gran avance, yo creo, como para que el pueblo pueda tener de nuevo ese poder. Y es un proceso largo, que va más allá de este plebiscito. Yo creo que falta todavía, obviamente, organizarnos debidamente para poder canalizar, por ejemplo, todo lo que se habló en las asambleas y cabildos. Ahora el proceso, esa es una de las falencias, no establece un mecanismo para poder canalizar esas demandas, por ejemplo. Hubiese sido más parecido a una asamblea constituyente que primero partamos de las bases, no de la cúpula de nuevo diciendo qué hacer, sino que las bases le digan qué hacer. Y en ese sentido yo creo que todavía se puede, hay que ver el tema de cómo van a regular su reglamento los convencionales, y ahí se podría establecer un mecanismo para que todas las demandas sociales de todas estas asambleas y cabildos puedan canalizarse y exigir tener una especie de rendición de cuentas tal vez con los convencionales, para que efectivamente esas demandas estén en esa nueva constitución. Entonces, eso ya es un proceso que me parece muy bueno, que podamos ya tener, digamos, en las manos ese poder de seguir trabajando el proceso constituyente entre todas y todos, y en los territorios y espacios que debe ser, de donde deben venir las demandas sociales. Entonces, yo estoy de acuerdo, obviamente, con la crítica al acuerdo, pero lo que hizo el acuerdo en sí no importa, no vale nada. Lo que importa es que se reformó la Constitución,
el capítulo 15º, para poder incorporar este proceso de plebiscito que no existía en la Constitución. No teníamos ningún tipo de forma de participación directa ciudadana, no existía tampoco la consulta ciudadana vinculante, que sea vinculante lo que decida cada territorio. Claro. Por ejemplo, para los proyectos de extractivistas. Entonces, ya el hecho de tener por primera vez en la historia, una posibilidad de que haya un proceso constituyente, que se pueda manifestar el poder soberano del pueblo, eso tenemos que tomarlo y no soltarlo. Yo creo que esa es como la conclusión que saco de todo este proceso y de las críticas que tiene, obviamente, en cuanto a su legitimidad. Es verdad. Generalmente cuando se habla de este proceso constituyente, se habla de los partidos, qué van a hacer los partidos políticos, cómo van a armar las listas, y finalmente se habla también de, bueno, ¿y cómo van a estar los independientes? Yo les quiero preguntar, de ustedes como parte de estas organizaciones políticas, populares, sociales, de todo el territorio y a nivel nacional, ¿se va a disputar estos espacios constituyentes? Con todas las falencias que hay, con todas las críticas, ¿son espacios que debería estar la ciudadanía? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O se deben impugnar desde afuera? Y también quiero saber, claro, es que señalaste unas cosas súper relevantes que tienen que ver con esto, con los contenidos de los cabildos, porque le pedimos generalmente a la ciudadanía participar, y ya pues participamos, pero es que no vemos resultados tampoco de nuestra participación. ¿Cuántas veces uno ha participado de cosas para armar programas? Y esos programas finalmente no se cumplen. Para muchos de esos políticos que eran del ala progresista, era fumar opio la Asamblea Constituyente, los procesos constituyentes, como Insulsa. Por eso les pregunto, ¿qué protagonismo tiene que tener, o cómo va a ser la ciudadanía, el pueblo, la sociedad civil, para tener este protagonismo, para no dejarlo? ¿Cómo participamos? Armamos una lista que a todo esto... las listas se armarían, por lo menos acá en la región de Los Ríos, con 1.150 firmas aproximadamente, por lo que estuve observando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Que ya no estamos en partidos políticos y hay que estar ahí, ¿no? Es una pregunta. Sí. ¿Hay que estar ahí o no? En la constituyente. O sea, yo creo que sí, de todas maneras hay que participar en el proceso, hay que participar en la elección. Pero sí, lo que creo que hay que correr esta barrera de la medida de lo posible. O sea, no es... O sea, esto de decir es lo que tenemos, o sea, el acuerdo por la paz, este itinerario es lo que tenemos, no, es la vocación de poder, y eso es la expresión del poder popular, la vocación de poder que nos lleva a correr los límites de lo posible, ¿ya? Y eso pasa, yo creo que fundamentalmente por mantener o acompañar el proceso constituyente con movilización social, mantener y ampliar los canales de participación en los territorios. Durante el proceso de asamblea y cabildo se generaron diversas instancias, además de autoformación y de educación popular, y eso ha sido un proceso maravilloso, y que incluso frente a este contexto de crisis sanitaria, de cierre de la escuela, en fin, estas redes comunitarias, territoriales, han sostenido esos procesos de educación popular en contexto pandemia. Entonces, claro, yo creo que ese capital social, político, cultural, va inevitablemente a constituir la posibilidad de, además de la Constitución, construir un proyecto histórico alternativo a la sociedad que tenemos, ¿ya? O sea, yo espero, y eso, digamos, no pasa necesariamente por escribirlo, ¿ya? Los proyectos históricos son de larga construcción, claro, y yo creo que eso más a largo plazo y trasciende el proceso constituyente, pero yo creo que vamos a ver cómo la sociedad chilena va a resocializarse fuera de los marcos del neoliberalismo, y eso es sin duda un crecimiento, una conquista histórica. Entonces, en los 90 se hablaba de la regeneración del tejido social. Sí, ya pasamos esa etapa, aunque hay que regenerarse siempre, pero estás hablando ahora de otra cosa, de otro concepto. Mira, se hablaba, fin del siglo XIX, está todo este proceso de regeneración del pueblo. Es cuando se constituye la conciencia del mundo popular, la conciencia obrera, ¿cierto? Conciencia de clase.
Y ese proceso de regeneración pasa por procesos de autoformación, por procesos de participación, y yo creo que estamos viviendo un momento de regeneración del pueblo. Y esa regeneración popular va a llevar a autonomía de clase, a la posibilidad de construir proyectos históricos alternativos a los de las clases dominantes. Yo creo que los elementos, las categorías clasistas para entender este momento también son fundamentales, ¿no? Porque, claro, la clase política, Acuerdo por la Paz, sabemos que representan no solamente a una forma de hacer política, sino a la lógica de las clases dominantes, ¿cierto? No han vivido en carne propia, en sus cuerpos, lo que es la pobreza, lo que es la desigualdad. Entonces, en la medida que nosotros también transformemos los canales de participación, vamos a tener representación política de los sectores populares. Yo creo que eso sería una conquista histórica importante. Súper. Quiero ese proyecto histórico de clase y que logre por lo menos representar el estallido, esta revuelta, tiene que ver representada en esta Constitución, ¿o no? Debería ser, ¿no? Debería ser un piso mínimo al menos esta Constitución, porque igual obviamente no podemos asegurar que con esta Constitución se eliminen la AFP y se termine el sistema neoliberal que existe aquí en Chile. No, eso no va a pasar nada de eso. Seguramente tal vez sigan la AFP, tal vez ni siquiera podamos establecer un sistema tripartito, no sé. Pero al menos pilares básicos, reconocimiento de derechos sociales, no solo reconocerlos, garantizarlos, que el Estado sea garante de esos derechos, terminar con el Estado subsidiario, obviamente, rápidamente, y cosas que son pilares básicos. O sea, eso efectivamente debería ir sí o sí. Pero también más allá de lo que quede en este texto, creo que ha sido maravilloso cómo el pueblo ha vuelto a otros valores, a otros principios de cooperación, de comunidad, ¿cachai? De autoformación, eso que comentabas. Entonces, esos procesos para mí son más valiosos todavía que la misma nueva Constitución. O sea, esta nueva Constitución, que va a estar en unos 2 años más, puede que ni siquiera satisfaga todas las demandas que existen, o que no va a terminar con la desigualdad social, pero más importante que eso es cómo la misma sociedad se ha ido de nuevo organizando, autoorganizando, la autosuficiencia, el autoconocimiento, incluso apoyarnos unos a otros, terminar con esos valores del sistema económico neoliberal, del egoísmo, el individualismo, de que yo me salvo, la competencia. Eso ya es un cambio de conciencia que seguramente a futuro nos va a permitir tal vez reconstruir también el sistema como partidista. Ojalá que se logre de nuevo una legitimidad, porque tienen que haber igual partidos políticos, pero que no nos quedemos en eso, ni tampoco en un solo mandato de representación, sino que sigamos participando la ciudadanía. Y bueno, yo creo que esos son como los pilares básicos que deberían consagrarse en esa nueva Constitución. Ahora, el tema de los 2/3 sí es un tema, porque tienes que llegar a grandes consensos. Se supone, los que defienden los 2/3, es que tú permites que las minorías no se impongan sobre las mayorías y que llegues a grandes, increíbles consensos sobre un tema. Pero, pucha, no vamos a llegar a consenso con el tema, no sé, de AFP o de otras cosas. Quizás también con el tema de los recursos naturales, le estás tocando el bolsillo directamente. Estás con ese tipo de reformas intentando, en el fondo, afectando el sistema financiero mundial, de cómo funciona el capitalismo. O sea, entonces hay ciertas cosas que seguramente no se van a consagrar en esta Constitución, pero sí entendiéndolo como un pacto, un nuevo pacto social y político, un consenso, ¿cierto?, en ciertos puntos, pilares básicos también. El reconocer el Estado chileno como un Estado plurinacional. Terminar con esta idea del Estado unitario, Estado-nación, ¿cierto?, que es una mentira. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que podrían establecerse, o que a mí me gustaría que estuvieran en esa nueva Constitución como pilares básicos. O sea, partiendo de una base mínima, así como mínima de democracia mínima, ni siquiera pidiendo tanto más. Claro, estamos con Camila Matar, de la Defensoría Comunitaria, abogada, y con Karen Alfaro, quien es historiadora, parte de la red de historiadoras feministas y académica de la UACH.
estamos hablando sobre el estallido social, estamos a días del plebiscito, probablemente este podcast va a quedar en la historia, lo van a tomar los arqueólogos del futuro y no van a saber por qué estamos hablando tan emocionados y emocionadas, pero tiene que ver con eso, porque estamos a días igual de probablemente uno de los partidos, pongamos en metáfora futbolística, uno de los partidos más importantes que que estamos jugando. No es el último, como ustedes han dicho, está bueno es poner esa mirada de largo plazo, de poner las palabras proyectos, memoria, porque a veces jugando esos partidos de 90 minutos se nos olvida que estas cosas no se resuelven con un plebiscito ni con una carta fundamental, una carta magna. Y precisamente esa mirada nos permite reconocer que venimos también de luchas que nos anteceden hace siglos, no hace décadas, y que somos varias generaciones las que vienen también peleando. Y son estos cabros y cabras que saltaron los torniquetes, que es esa foto la que yo creo que refleja mejor el inicio del estallido, quienes también van a continuar, si es que no ya empezaron a dar esta lucha. Quiero también preguntarles, pero quiero volver a una cuestión que me parece fundamental. Si estos proyectos, estas demandas, probablemente esta deslegitimidad de los partidos políticos, que son más bien estos actores que están, digamos, como en esa cancha de tomar decisiones, de generar normas, leyes, y hoy tienen una cuota de poder bien grande para decidir qué va a pasar con esta Constitución, que digamos que es como una ganada táctica para poder seguir avanzando en un modelo distinto de sociedad. Si no hay que esperar muchos cambios de ellos y hay que correr estos límites, ¿cuál es el rol que tienen que cumplir las organizaciones políticas y sociales y populares? ¿Cuál es el rol que ustedes observan que hay que jugar en el corto y mediano plazo para no dejar en las manos de los de siempre, como se ha dicho, estas cosas tan fundamentales que son, a mí me gusta verlo como un pacto social, ¿no? Como en una sociedad en la que hay desigualdades, hay más poder acá, hay clases distintas, hay que poner la cuestión de clase ahí, pero que finalmente se genera un pacto social. El problema es que este pacto social está beneficiando a una minoría, pero de una forma brutal, ¿no? Eso yo creo que es lo elocuente de este modelo neoliberal. Pero ¿cuál es el rol que jugamos en este momento? Sí, yo creo que, bueno, lo primero que la clase política tendría que dar una muestra ética y durante el proceso constituyente responder a las demandas sociales urgentes de la población. O sea, estamos viendo no solamente crisis sanitaria, sino también crisis alimentaria. Los legisladores no han hecho nada, ninguna propuesta ética para afrontar este momento. Y yo creo que eso sería, digamos, una señal de recuperar una política comprometida y una ética política que no existe actualmente. Yo creo que eso es como urgente. Y también por parte de las organizaciones del movimiento social en su conjunto, yo creo que acompañar el proceso ejerciendo poder de manera vigilante. Pero también un poco hay un historiador que se llama Peter Wynne, ¿cierto?, que a propósito de la Unidad Popular decía que la Unidad Popular fue en Chile una revolución de arriba y una revolución desde abajo. O sea, la revolución de arriba era la vía chilena al socialismo, claro, ¿cierto?, y todos los cambios estructurales. Pero la revolución de abajo fue una transformación radical en los sectores populares. O sea, fue una experiencia de politización de la población en su conjunto. El movimiento campesino, o sea, todo el mundo se vuelca a la política como vía de solución a sus problemáticas. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. O sea, hay una transformación, ¿cierto?, de una relación de las personas con el poder que nos llevan a transformar la jerarquía histórica, o sea, de opresión. Y eso yo creo que tenemos que ejercerlo en adelante para acompañar de manera vigilante el proceso. Y eso lo vemos en todas partes. O sea, esto de que, oye, no sé, esta relación, ¿cierto?, esta sumisión que tenía el pueblo de esperar en larga fila, de hacer, digamos, todo lo que los carabineros, los pacos te dicen. O sea, eso ya no va. O sea, se rompió, ¿cierto?, esa sumisión y yo soy dueño, ¿cierto?, somos dueñas y dueños de nuestros destinos y ejercemos el poder histórico.
y yo creo que eso es lo que hay que hacer en el fondo, y eso también nos puede llevar, y también ahí la clase política tiene que dar señales, por ejemplo, ¿por qué no?, a plebiscitos intermedios, que en aquellos casos, ¿cierto?, donde los convencionalistas no puedan llegar a acuerdo, llevemos a votación temas que son centrales y nudos críticos para la población. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya? Y eso sería un gesto de democratizar el proceso desde adentro. Y yo creo que vamos a ver si hay propuestas de ese tipo una vez que se constituyan. Claro, tienen que estar un poco a la altura de lo que estamos viviendo, ¿no? Como hay altas expectativas, pero porque el pueblo igual ha avanzado un trecho, dejó la cuestión ahí como para que, bueno, te toca a ti hacer lo tuyo, ¿o no? Sí, de todas maneras, yo creo que también, aparte de que, bueno, el tema de la pandemia y que puedan tramitar, por ejemplo, leyes, no sé, no hay ni siquiera un ingreso mínimo asegurado para la gente. Entonces, ¿cómo hablan de cuarentena si no puedes sobrevivir la cuarentena? O sea, siguen habiendo muchas injusticias, considero, que pueden seguir enrabiándonos, pero tenemos que saber cómo canalizar esa rabia o qué hacer con ello, porque si nos quedamos solo en la pataleta o en alegar ahí en el Facebook, en la red social, no vamos a cambiar nada. Entonces, igual soy como un poco más pesimista en que algo falta. Yo no soy así como experta en temas más de movimientos sociales como historia, pero debe faltar un paso más para que realmente nos organicemos y podamos realmente exigir estas demandas. O sea, siento que algo falta. No sé, cuando pasó lo del 10%, no me gustó mucho, porque fue como de no, ya tomen plata, vayan a gastar. ¿Y qué pasó? La plata volvió, el capital dio su vuelta y volvió a las empresas. Se pagaron deudas. ¿Cachai? Bueno, también, claro, pero es parte del mismo sistema y es como que tú dices, ay, se quedaron tranquilitos ahí con su platita, ¿cachai? Y fue como, oh, yo dije, pucha, y ahora vi que de nuevo las movilizaciones estuvieron harto masivas y fue como, ah, ya, bueno, quizás igual siguen despiertos, ¿cachai? Pero tengo mis dudas igual de qué tanta conciencia o acción podría llevarse a cabo para poder organizarnos bien, o sea, no soltarlo. Por ejemplo, ahora quieren sacar un segundo 10%, no me interesa, o sea, de nuevo, no, ¿cachai? Siento que es como seguir la misma lógica del sistema económico, como ya toma plata, te paso plata, aunque sea tuya, pero te paso la plata y gástala en lo mismo, y van y compran en los malls, y no sé, hay una lógica que siento que todavía no se ha terminado, ¿cachai? Pero específicamente respecto al proceso constituyente tiene que establecerse un mecanismo para llevar, como decía adelante, las demandas de las asambleas y de los cabildos. O sea, tiene que establecerse un proceso y eso, si los partidos quieren jugar estratégicamente, deberían hacerle caso al pueblo, o sea, en todo lo que digan, o sea. Y ahí está el tema igual de la violencia estatal igual, o sea, un tema que igual es fuerte porque cada vez que el pueblo pide algo nos reprimen y eso también es un tema cuático. O sea, yo creo que hay harta gente que también tiene miedo ahora, también este sistema de control, de vigilancia que tiene el Estado con el toque de queda, que lo encuentro innecesario. Si en el día y en la mañana están los malls y los lugares repletos, ¿por qué? O sea, en la noche el virus duerme, ¿cuál es la lógica? O sea, también el Estado está tratando de no soltar eso y el sistema de represión y de vigilancia es súper fuerte y puede ser aún más fuerte con todo lo que ha pasado. O sea, cuántas situaciones de impunidad de parte de las Fuerzas Armadas y de ciertos grupos, ¿cierto?, que actúan de forma antidemocráticas totalmente. Estos grupos fascistas o neonazis que hay. Entonces, todos estos factores igual que están presentes como para tratar de dividir a la sociedad, volver a lo mismo, la dictadura, los camioneros no les resultó, sí. Ya creo que no les resulta eso, pero hay muchas formas que están tirando ahí sus fuerzas oscuras, como decías delante. Y eso como que por un lado igual, no sé si me asusta, pero me preocupa de cómo podemos sobrellevar eso también. O sea, el Estado chileno no ha reconocido que ha violado sistemáticamente los derechos humanos del pueblo. Más de 400 personas perdieron la visión, no hay culpables, esos procesos, esas querellas que son ante los juzgados de garantía, pueden quedar en nada, porque si tú no reconoces al que podría ser el imputado,
no van a juzgar a nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esa impunidad, los presos políticos. Entonces, todas esas deudas sociales, o sea, esas deudas de injusticia social y de impunidad que existe, esa impunidad, me preocupa también. O sea, qué tan legítimo también podría ser el proceso y qué cosas pueden pasar entre medio, de estallar nuevamente, que nuevamente nos repriman con fuerza. Y eso igual es un tema que yo creo que es importante también conversarlo y ver cómo afrontarlo a futuro. Entonces, yo igual en otra oportunidad he comentado, obviamente que hay cientos de juicios en estos momentos, que muchos no han tenido condenas de Fuerzas Armadas o Carabineros, pero finalmente, después de muchos años, no ahora, pero si no se encuentra justicia en esos casos, como bien sabemos, para ir a los tribunales internacionales tienen que haberse agotado todos los recursos internos. Entonces, no es malo también considerar y pensar en juzgar al Estado chileno o a los militares que estuvieran a cargo, eventualmente en tribunales internacionales, en la Corte Penal Internacional o en la Corte Interamericana. Entonces, esto va a ser para largo. O sea, eso lo digo como en términos jurídicos de qué podemos hacer para terminar esa impunidad. Entonces es súper complejo en ese sentido. Igual hay muchos grupos de la revuelta, ¿cierto?, de los presos políticos que, no sé, no están ni ahí con el proceso constituyente y obviamente hay que también trabajar por esos procesos de impunidad que existe. O sea, eso es criminal. Para mí es criminal eso que está ocurriendo y que lo tenemos ahí como... No lo hablamos mucho, ¿cachai? Entonces igual reconocer eso y poder trabajar en eso también a nivel de organizaciones o como pueblos o asambleas, también yo creo que es importante. No perder ese trabajo también. Uh-huh. Sí, yo quería comentar que es súper importante lo que se señaló, sobre todo esta reacción del fascismo, digamos, de la derecha más dura en nuestro país. Y el problema que nosotros siempre hemos tenido es que las derechas en nuestro país, a diferencia, no es una derecha democrática, ¿no? O sea, una derecha que le da, digamos, lo mismo. Y es precisamente el problema del centro y de algunos sectores más progresistas, que pactan históricamente con esa derecha, que no es democrática. Entonces, ¿qué resultado democrático puedes tener con ese tipo de proyecto? Entonces, y me preocupa de sobremanera el avance que tienen los grupos de extrema derecha, el rol que están teniendo en términos de la violencia política, y yo creo que eso es lo que debiéramos tratar de también poner, o sea, no solamente denunciar, sino poner un freno el avance de esa extrema derecha, porque es ilegal, o sea, no solamente no, es absolutamente ilegal. Sí, a mí no me preocupan tanto probablemente los Sebastián izquierdos que van con un palo en la calle y hacen una marcha de 50 personas. Es la ultraderecha que tiene esa simbiosis con el poder y con el poder de las armas, con el ejército, con carabineros, con las policías, que, bueno, eso es un poder fáctico, material que se tiene. Y claro, es esa más o menos la cuestión. Estamos por terminar, porque habíamos dicho a las 7. Ha sido una muy hermosa conversación con ustedes. Estamos muy felices. Hablo a nombre del equipo de Espacio en Construcción y quería invitarlas a poder hacer un comentario final sobre lo que hemos hablado y también, no sé si quieren hacer un llamado a votar el 25, quizás hacer un llamado más bien a observar determinadas cosas, a estar pendientes y con precaución respecto a otras. El micrófono es tuyo, Karen. Sí, yo creo que una de las grandes conquistas de este proceso es recuperar la esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra manera, salirnos de estos marcos de la medida de lo posible, que ya no aguantamos más, que tenemos el poder para poder generar importantes transformaciones. Las mujeres, la movilización, ¿cierto?, de la revolución feminista ha dado cuenta que es necesario democratizar lo que nosotros pensábamos que era la democracia y la participación. Es necesario
poner principios feministas en la forma en la cual hacemos política. Y yo creo que eso es un aprendizaje y va a ser muy importante para hacer otra política, salirnos de los marcos, ¿cierto?, de cómo concebíamos la política. Hago un llamado a votar a prueba, pero sobre todo a organizarnos, a redoblar los esfuerzos para avanzar en este proceso que va a ser largo, que trasciende, ¿cierto?, la nueva Constitución. La nueva Constitución no es una etapa de llegada, sino que va a ser el inicio, y ahí debemos dotar de proyecto histórico lo que venga, ¿ya? Y tengo mucha esperanza en que ese proceso va a ser liberador. No vamos a construir el socialismo ahora, pero sí lo haremos pronto. Se abrirán las grandes alamedas pronto. Cami. Bueno, sí, igual llamar obviamente a participar del plebiscito. Creo que es muy sano hablar de lo bueno y lo malo, de todo esto que conversamos. O sea, yo me pongo pesimista, ¿cachai? Pero también es porque soy realista. O sea, no creo que es muy importante reconocer la memoria, obviamente no olvidar todas las situaciones que han ocurrido de injusticia, pero eso también nos llama a participar, a votar. Esto es un proceso histórico único. Nunca tuvimos siquiera la oportunidad, ninguna constitución en Chile tuvo participación ciudadana en su redacción, jamás. Entonces, esto es un proceso muy importante. Yo soy igual de las personas que votan, desde los 18 años siempre he votado, aunque yo sé que ahí no se agota la política. La política no la hacen solo los partidos políticos, la política no la tiene en sus manos, no debería tenerla en sus manos la clase dominante o la clase económica, la tiene que tener el pueblo. Por lo tanto, sigamos organizándonos, participando, cabildos, asambleas, canalicemos estas demandas y también abogar por la Constitución feminista que, bueno, para otra charla, pero para otra conversa, pero la Constitución feminista plantea justamente estos valores de establecer la plurinacionalidad, el reconocimiento de derechos sociales, y para que logremos que en la nueva Constitución, en su contenido, sea el piso mínimo que necesitamos, tenemos que participar. Tenemos que organizarnos los independientes. Hay incluso una agrupación espontánea que son el IPA, Independientes por el Apruebo, donde se están organizando también. Hay que presentar candidatos, hay que participar en el proceso. Y además es un bello ejercicio democrático, único, que podríamos vivir en estos tiempos. Entonces hay que participar y los invito obviamente a votar apruebo, Convención Constitucional, marcar AC, está bien marcar AC, porque esos votos no son nulos, pueden ser objetables, pero son votos que vamos a defender, y además se necesitan apoderados, faltan, así que hay que participar. Yo creo que eso es lo importante, y con la misma salvedad de saber que esto es un paso más, pero no es el fin ni marca la conclusión de un proceso, sino que estamos empezando. Así que eso. Esta fue el segundo capítulo de Radio en Construcción, con Camila Matar, de la Defensoría Comunitaria, y Karen Alfaro, historiadora, y de la Red de Historiadoras Feministas. Les agradecemos mucho. Nuevamente les reitero que fue muy bonita la conversación, y los invitamos también al podcast número 3, donde vamos a hablar precisamente de la Constitución feminista, a cargo de Martina Pedrero, y todo noviembre feminista. Así que las invitamos igual. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Liz Taylor. No.